Bienvenidos a una nueva clase de nuestro curso de educación cristiana. Hoy vamos a hablar sobre los objetivos de aprendizaje. Bien, ¿qué es un objetivo? Es una herramienta que te ayuda a tener claridad en la meta que quieres obtener, es decir, lo que quieres lograr. Te da como maestro la pauta a seguir. Te orienta en las decisiones para llegar al final logrando lo que esperas. ¿Cómo se crea un objetivo de aprendizaje? Para eso debes tomar en cuenta el tipo de audiencia, los conocimientos que tienen, que presente un reto alcanzable, es decir, que se pueda lograr. No podemos decir que en una clase madure espiritualmente, porque eso es un proceso. Por ejemplo, que genere una actitud autodidacta, nivel de formulación también, que ejercite los dominios de aprendizaje, los objetivos que debe tener metas secuenciales, es decir, un objetivo sobre otro van haciendo una competencia, una capacidad, logrando cosas más grandes. Cuando hablamos del tipo de audiencia, nos referimos al estudiante. Debes conocer su edad, no es igual enseñar a un adolescente, a un niño, a un anciano, a un joven, a un adulto. Su nivel sociocultural y económico también es importante. Se debe tomar en cuenta, por eso que hay que hacer diagnósticos situacionales de la población a la cual vamos a ir dirigida nuestra enseñanza. Su contexto, ¿cómo es el contexto dentro de la iglesia y en su comunidad? Y sus habilidades también. Las habilidades tienen que ver incluso hasta cómo aprenden ellos. Ahí vemos estilos y ritmos de aprendizaje. Cuando hablamos de conocimientos previos, nos referimos a aquellos conocimientos que trae el estudiante a la sesión. Todos traemos algo, nadie viene en blanco. Utiliza sus actitudes, experiencias, conocimientos que han traído que se relacionen con el tema. Por eso que generalmente hacemos preguntas para iniciar. Esas son preguntas para saber los conocimientos previos, ya que le dan sostén a la comprensión y el sentido de aprendizaje para este nuevo conocimiento, nuevo aprendizaje, para que se sientan verdaderamente involucrados en el principio. Esto también tiene que ver con lo que es el aprendizaje significativo. Presentar un reto alcanzable quiere decir que puedas lograr en tu clase. Debe de generar un desafío progresivo, aprendiendo poco a poco. Es como cuando te digo, hoy vamos a ver qué es la Biblia y cuáles son sus partes, cómo está compuesto. Lo otro es un reto más grande, que puede ser otra sesión, es por ejemplo hablar solo sobre el Pentateuco y ver algo relacionado con él. Que la meta se vaya construyendo a partir de pasos firmes, uno por uno, poco a poco. Esto es una temporalización también. Que los objetivos tengan cabida para todos, es decir, que todos puedan lograrlo. Proporcionar actividades autodidactas. ¿Qué quiere decir esto? Generar curiosidad por el tema. Esto se logra con la motivación. Reforzar habilidades, actividades que promuevan la estructuración del pensamiento. Utilizar múltiples actividades y lógicamente la motivación, que es tan importante. Hay objetivos por su nivel de formulación. Por ejemplo, los generales. Por ejemplo, para un curso como el nuestro hay un objetivo general, pero también hay objetivos específicos. Un general guía las unidades temáticas. Por ejemplo, cuando queremos hablar de un libro de la Biblia, pero dentro de ese libro hay muchas cosas por aprender. Entonces, ese sería un general y los específicos. Los generales guían a la unidad temática y las actividades, propósitos, metas. Los objetivos específicos están formulados en función en conductas directamente observables. Entonces son más pequeños, más simples, que se pueden lograr en una o dos sesiones. Los objetivos deben tener metas secuenciales. ¿Qué quiere decir esto? Que debes de llevar al estudiante a un nivel de pensamiento cada vez más elevado. Por ejemplo, de saber el concepto de bautismo, por ejemplo, a tener las pautas de lo que significa ser bautizado y tomar una decisión, sería algo más grande todavía, de bautizarse, sabiendo que es un testimonio externo de algo que ha ocurrido internamente, hablando de lo mismo como ejemplo. Para esto
tenemos que utilizar, nos puede ayudar mucho lo que es la taxonomía de Bloom. ¿Qué es una taxonomía? Bueno, él ha hecho una desagregación de verbos que nos pueda ayudar a ver los niveles de aprendizaje. La taxonomía clasifica y ordena nuestro aprendizaje. Y aquí tenemos, por ejemplo, las habilidades del pensamiento. Bloom los desarrolla en lo que viene aquí, por ejemplo, conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, y el orden superior ya que es crear. Por ejemplo, en el conocimiento evoca observación, información. Por ejemplo, ¿cuántos son los discípulos? 12. Ese es conocimiento. ¿Cuáles son sus nombres? Es también. ¿En qué lugar nació Jesús? Esos son conocimientos para recoger información. Pero la comprensión ya es la confirmación, la aplicación de no solamente saber qué es, sino comprender un hecho. Por ejemplo, entender información acerca de qué trata la parábola del hijo pródigo, por ejemplo. Eso es comprensión. La aplicación vendría a ser el uso de la información, utilizar métodos, conceptos, teorías, situaciones nuevas para solucionar problemas usando habilidades y conocimientos. Cuando ya aplicas, por ejemplo, ¿qué es el evangelismo? El evangelismo es justamente la forma como el Señor nos ha provisto para poder llevar el evangelio a otras personas, predicando las buenas nuevas. Pero la aplicación vendría a ser ir y predicar a un estudiante, a un amigo, a un familiar. Ese es el nivel de aplicación. El análisis es ya orden superior. ¿A qué se refiere? Son niveles más avanzados del conocimiento, del pensamiento. Por ejemplo, encontrar patrones, organizar las partes para hacer un todo, reconocer significados, identificar componentes, desagregar un todo en partes. Por ejemplo, si hablamos de la salvación, ¿qué vamos a encontrar allí? El acto de Jesús en la cruz, que se llama expiación, el hecho de que si nosotros aceptamos la salvación que Cristo nos ofrece, vamos a ser personas salvadas por Jesús, vamos a ser hijos de Dios, vamos a tener vida eterna y vamos a reinar con Jesús. Miren todos esos componentes que podemos sacar de la salvación. Entonces, ahí hacemos un análisis. La evaluación es más alta todavía porque viene, el evaluar es juzgar un resultado, comparar, discriminar entre ideas, dar valor a la presentación de teorías. Por ejemplo, formular una teoría a partir de un hecho, puedes escoger un pasaje, evaluarlo y llegar a dar una conclusión nueva, pero que no se salga del contexto. Escoger basándose en argumentos, ¿no? La argumentación, por ejemplo, es importante, el razonamiento y verificar el valor de las cosas. Esto es importante. Cuando tú conoces sobre la salvación, evalúas si necesitas, de hecho todos lo necesitamos, y puedes llegar a hacer tu decisión por Cristo después de evaluar. Y bueno, la creación, que es un orden superior, utiliza ideas para crear nuevas. Esto es muy importante también y se utiliza mucho en la innovación. ¿Qué hace el estudiante? Por ejemplo, el estudiante en conocimiento recuerda, reconoce información. En la comprensión esclarece, comprende, interpreta. En la aplicación selecciona, infiere, utiliza principios para completar una tarea, por ejemplo. En el análisis diferencia, clasifica, relaciona, hace conjeturas, presenta hipótesis, evidencias, estructuras de una pregunta. En evaluar, valora, evalúa, critica en base a estándares y criterios específicos. Y por último, en crear, bueno, genera, integra, combina ideas, desarrolla productos, etc. Aquí tenemos algunos verbos que ustedes pueden utilizar para sus sesiones de aprendizaje de acuerdo al nivel que quieran desarrollar. Por ejemplo, definir. Por ejemplo, defíname qué es dar gracias o una acción de gracias. Describe el recorrido de Pablo en su tercer viaje misionero. Identifica, son cosas bastante simples. Cuando hablamos de comprender, por ejemplo, explica, ¿no? Explica o resume. Explica la parábola del hijo pródigo, ahí está, ¿no? Aplicar, poner ejemplos, cambiar, demostrar, operar, resolver, hacer también podría ser. Sintetizar también está, categorizar,
estamos diseñando, reconstruyendo, combinando, proyectando. Aquí se habla de proyectos, de síntesis, planificaciones. Y el nivel ya más superior, cuando hablamos de justificar, apreciar, comparar, criticar, juzgar, entre otras cosas. Entonces ustedes pueden utilizar cualquiera de estos, pero por niveles. Generalmente en la educación básica utilizamos hasta aplicar, pero podemos llegar a evaluar cuando la persona toma decisiones, por ejemplo de ser un llamado por Dios para predicar el evangelio, un llamamiento, cuando acepta a Jesús, cuando es santificado. Son situaciones específicas pero ya evaluadas porque la persona toma una decisión. Generar habilidades cognitivas, efectivas, psicomotrices. Eso también es importante porque no solamente evaluamos conocimientos, sino también destrezas, habilidades y lógicamente actitudes y valores que son muy importantes dentro de la vida cristiana. Se debe tener en cuenta también aquí los contextos, si tienen apoyo de los padres, su nivel sociocultural, sus conocimientos previos, etc. Tienen que tomar en cuenta para crear sus objetivos aquí que sean muy claros, directos, que sean reales para alcanzar, que sean adaptables a las circunstancias y que deben ser secuenciales también. Los objetivos siempre deben tener premisas, a quién va dirigido, qué se espera, qué es la conducta, que logre el cómo es importante, ¿no? Planeo que se logre una meta, una condición. ¿Y para qué? Se planteó el objetivo también. Esto es importante. ¿A quién va dirigido? Bueno, ustedes tienen que comenzar diciendo al estudiante, el niño, etc. Y ahí pueden ustedes comenzar. ¿Qué es lo que se espera que logre? Bueno, aquí viene ya la taxonomía. Por ejemplo, el niño identificará. Estamos en el primer nivel de conocimiento. El niño comparará. Estamos en el segundo nivel de conocimiento o hasta tercero. ¿Cómo planteo que se logre la meta? El cómo describe cuáles son las condiciones. Por ejemplo, aquí tenemos ejemplos. El alumno diferenciará por medio de láminas los tipos de transporte, por ejemplo. El alumno reconocerá por medio de diapositivas el daño que producen los medios de transporte. Y ahí tienen un ejemplo más. Acá tienen otros ejemplos. El alumno diferenciará por medio de láminas. Ahí está lo que acabamos de ver. El último dice: el alumno creará un tríptico con posibles soluciones para evitar daños a la salud provocados por contaminantes que piden los medios de transporte. 3 objetivos que pueden ser secuenciales en clases. Pero en la educación cristiana también debemos nosotros tener en cuenta esto, ¿no? Debes tener en cuenta que a diferencia de un educador de escuela normal, nosotros enseñamos la palabra viva. Por tanto, no solo afectará el intelecto, sino también su ser completo, todas las áreas de su vida. Por eso debemos tener presente que los objetivos deben enfocarse en lo que deseas, que conozcan la palabra de Dios, que es lo intelectual. Lo que Dios espera que decidan en su base a la palabra, es decir, una decisión, emociones, voluntad, y lo que hagan en consecuencia para decidir algo. Entonces eso es muy importante que tomemos y captemos, ¿no? Su conducta, su acción. Veamos otros ejemplos. Por ejemplo, la maestra de escuela dominical reconoce un tema inspirado por el Espíritu Santo, el cual está relacionado con el hecho de que los niños sean agradecidos. Aquí la gratitud es el tema. Para ello debemos tener en cuenta las áreas que afectan el tema. La maestra plantea esto: espero que mis alumnos logren conocer y analizar la parábola de los 10 leprosos. Esto sería el punto número 1, ¿no es cierto? Aquí faltó, se corrió el número. Conocer y analizar la parábola, esa es parte intelectual. Pero también ellos deben reconocer la importancia de ser agradecidos. Entonces, el niño debe reconocer la importancia de la gratitud. Luego tenemos que agradecer diariamente toda la oración, todo lo que Dios nos da, y eso tiene que ver con la conducta y con el hábito que debemos tener. ¿Los objetivos se relacionan con la evaluación? Sí, porque de aquí ustedes pueden ver cómo lo van a evaluar. Entonces, siempre que hagan un objetivo, van a ver cómo se evalúa este objetivo. Por ejemplo, la formulación más explícita de objetivos sugiere métodos, recursos, evaluación, para facilitar la retroalimentación, para mejorar el proceso. Relación entre los objetivos, métodos y evaluación. Los objetivos son el resultado, los métodos son los recursos y la evaluación el logro del aprendizaje. Entonces, con esto
quiero decirles que podemos desarrollar nuestros objetivos para nuestras sesiones. Bendiciones.